Me da gusto saludarlos. Gracias por su tiempo. Voy a llamar a esta palabra, ahora te toca a ti. Ahora nos toca a nosotros. Y para entender cuál es el sentido de esta palabra, quiero invitarte que me acompañes al libro de Josué. Y vamos a leer ahí los primeros 9 versículos. Y quiero hacer ahí una referencia específica para que observemos de qué se trató el llamado que Dios le hizo a Josué, hacia dónde estaba enfocado, pero también para que entendamos cómo Dios va permitiendo que cada persona cumpla ciclos en la vida, aún en la tierra, y en cada ciclo Dios va llamando, Dios va delegando, Dios nos va incluyendo y nos va asignando. Y yo creo que eso es interesante porque no hay que evadir las asignaciones que tenemos en el tiempo que nos está tocando vivir. No hay que evadir nada de eso, sino todo lo contrario. Pero voy a leer con ustedes, por favor, Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué poderosísima palabra, qué bellísima palabra, qué palabra tan profunda. Y yo creo que el entender que ahora te toca a ti también en su momento lo tuvo que entender Josué. Josué vivió varios años de su vida, en un tiempo muy significativo de su vida, vivió sirviendo a Moisés, sirviendo a aquel hombre con ese gran llamado, con ese gran regalo de haber estado en el monte con Dios, de haber recibido las tablas de la ley, de haber hablado con Dios como la Biblia registra que habló Moisés. Y Josué pasó algunos años de su vida ahí sirviendo a ese hombre, cerquita de él, no dejándolo. Pero llegó el momento en el que el tiempo de ese gran siervo de Dios, Moisés, llegó su tiempo, y entonces murió, y ahora tocaba el turno de Josué. Y por eso es que estoy usando este título, ahora te toca a ti, porque esta delegación
este llamado de Dios que le hace en el versículo 2, cuando le dijo: ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Pasar el Jordán significaba entrar a esa tierra que años atrás, pero varios años atrás, había sido una promesa, y después de un transitar largo en tiempo en el desierto, ahora estaban justo a la puerta de esa tierra, la tierra de promesa. Cuando Dios le hace ese llamado a Josué, hay que entender que es un llamado que nos lleva también a reflexionar, como dije al principio, cómo cada tiempo, cómo cada época nos va dando oportunidad. Dios va levantando personas, Dios va levantando generaciones, y este es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de nuestra responsabilidad, es el tiempo de nuestro llamado, es el tiempo de nuestro trabajo. Hay personas que quieren evadir su responsabilidad histórica. También hay quienes solo viven culpando a todos y culpando todo, pero no toman una posición activa en su tiempo y en su entorno. Personas que viven insatisfechas de las circunstancias o de todo lo que está a su alrededor, y solamente culpan y culpan y culpan, pero no toman una posición activa. Cuando yo leo este pasaje y cuando leemos todo el libro de Josué, podemos identificar cómo Josué vivió en un tiempo de conquista, y eso significó aprender a conquistar, a luchar, a enfrentar, a apoderarse, a conseguir y a obtener. Y esas mismas cosas nosotros tenemos que aprender a hacer también en el tiempo que nos toca vivir. Y permítanme por favor solamente hacer una muy breve mención de lo que implican esas 6 palabras, porque yo creo que eso nos va a ayudar a darle dimensión a las tareas que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, conquistar implica tener conciencia de que tienes una lucha en contra. Tener conciencia de que tienes una lucha en tu contra. Eso es entonces lo que te llama, o lo que te genera, valga la redundancia, la conciencia de tener que entonces enfrentar o que tienes la necesidad de hacer algo. La palabra luchar, por ejemplo, es una palabra que significa trabajar con mucho esfuerzo para vencer obstáculos y conseguir un fin. Y eso es también parte de lo que, si ustedes y yo nos damos cuenta, es parte de lo que nos toca vivir siempre. Estar enfrentando obstáculos y obstáculos y obstáculos. Hay periodos de tiempo en los que parece como que todo conspira para ponernos el pie y ponernos el pie y ponernos el pie. Pues tenemos que aprender a vencer obstáculos. Luego, la palabra enfrentar es una palabra que significa o que implica mantenerse en una actitud de oposición ante un problema, ante una situación difícil, ante una obligación, pero sin eludir eso. Más bien asumiendo el esfuerzo que suponen esas cosas y luchando y actuando de acuerdo con las exigencias que demandan esas situaciones. Y esto es parte también de lo que trae mucha fortaleza a nuestra vida. Luego, la palabra apoderarse de algo significa tomar la posición de dueño. Es decir, tenemos que también aprender que delante de Dios nosotros somos administradores, pero tenemos que cuidar las cosas que nos son confiadas como si fuéramos dueños de ellas, para cuidarlas, para velar por ellas, para hacerlas crecer, para hacerlas multiplicar, y llegado el tiempo, para rendir buenas cuentas a aquel que nos las ha confiado.
Un dueño tiene cuidado, tiene conocimiento de todas las cosas y busca la sabiduría para actuar con toda prudencia e ir tomando decisiones convenientes. Y eso es parte de lo que significa o de lo que implica la palabra apoderarse. Luego la palabra conseguir es una palabra que implica obtener o llegar a hacer algo que se pretende. Llegar a hacer algo que se pretende. Esta palabra me hace pensar cómo se tiene que quebrantar la mediocridad, cómo se tiene que quebrantar la pasividad, cómo se tiene que romper con esas formas de vida en las que vamos dejando las cosas sin atención o a medio hacer. No, tenemos que aprender a conseguir. Esto me hace pensar en muchas cosas prácticas. Me hace pensar en, por ejemplo, arreglar todas tus situaciones. Arregla tus situaciones legales. Arregla tus documentos. Arregla todas las situaciones que te permitan tener orden en todos los sentidos en tu vida. Arregla las relaciones que tienes delante de ti. Si es con familia o si es con personas conocidas, arregla, consigue, ten la actitud de conseguir las cosas que Dios te ha dado y te ha prometido. Y luego la palabra obtener es una palabra que implica llegar a tener cierta cosa que se quiere, que se solicita o aún hasta que se merece. Pero en el contexto del libro de Josué es una palabra muy bonita que significa producir o extraer determinada cosa a partir de otra. Y cuando nosotros pensamos en la palabra que Dios le habló a Moisés, entonces nosotros podemos saber que lo que Josué tenía que producir o extraer estaba basado en una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios estaba frente a ellos y ellos solo tenían que echar mano de ello con todo este sentido de lo que implican todas estas palabras para entonces tomar posesión de ello. Entonces, cuando yo pienso en todo esto, vuelvo nuevamente a decir, cada persona tiene su tiempo, cada persona tenemos nuestro tiempo y ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a cada uno de nosotros y no necesitamos evadir responsabilidades, no necesitamos evadir ningún mandato o llamado de Dios. Tenemos que tomar o echar mano de ello con la palabra de Dios y escuchar a Dios decirnos esfuérzate y sé valiente, y entender que esta palabra esfuerzo implica estas varias palabras. Así que en el nombre de Jesús yo le ruego a Dios que tu vida sea fortalecida en esa verdad de Dios y que tú y yo descansemos en la verdad de la palabra de Dios, que nos genere el impulso para entonces tomar posesión de lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, bendiciones, y te invito a que vuelvas a leer esta porción de las Escrituras que estoy seguro te va a seguir edificando muchísimo. Bendiciones.